Buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en esta presentación de Observatorio Cotidiano, vista desde el mirador de nuestra economía política y la del mundo en su conjunto. José Romero, Juan Carlos Moreno, Enrique Provencio, gracias por aceptar grabar estas conversaciones que tienen como objetivo principal contribuir a la formulación de preguntas o de cuestiones, dicho desde un punto de vista más general, sobre nuestra economía política a la luz de los debates de los aspirantes a presidentes de la República que se van a llevar a cabo próximamente en mayo y terminarán en junio en Mérida con una discusión precisamente sobre la economía, aun cuando la que se ha anunciado para Tijuana está inscrita en el gran tema de globalización, sí, comercio internacional, flujos de población, etcétera. José Romero, para empezar una pregunta un poco existencial, ¿sí debemos preocuparnos por preguntarles a los contendientes, aspirantes, suspirantes, como se decía en la antigüedad? ¿Tú crees que sí tiene sentido este ejercicio? Y si lo tiene, ¿cómo lo abordarías? No, yo creo que tiene mucho sentido. Yo creo que están jugando todos los partidos en forma conservadora para no y en realidad todos los partidos hasta ahorita pues están convergiendo prácticamente a políticas muy similares. En lo que difiere es en sus grados de apoyo a la asistencia social. Hay diferentes enfoques, pero todos están promoviendo ese tipo de cosas. La disciplina fiscal está presente en todos las propuestas, y yo creo que habría que sacarles un poquito más, porque todos están metidos en su concha, no quieren hablar más de lo debido para no causar un poquito de escozor en algunas cosas que podrían ser consideradas por alguno como más filosas, pero si quieres a lo largo de la plática empezamos a hablar de esas cosas filosas, pero sí yo creo que habría que sacarles un poquito más de lo que han dicho hasta ahora, porque es prácticamente los tres programas vistos así en papel, pues son muy similares. Enrique Provencio. Son programas muy similares, dice José Romero, y eso significaría entonces que hay una aceptación tácita de que la forma de organización de la política económica, el contenido de lo que generalmente se llama el modelo de política económica, está aceptado en México. Sin embargo, también en ocasiones en los diagnósticos, incluso de algunos de los candidatos, ha aparecido la idea de que este modelo tiene por lo menos debilidades, por no decir dificultades. Una larga trayectoria de un crecimiento muy bajo de la economía, aunque a veces se compare positivamente con los promedios latinoamericanos, pero en general, comparado con los latinoamericanos a largo plazo, es un crecimiento bajo, con insuficiencia en la creación de empleo, sobre todo de empleos bien remunerados y dignos, y con otros problemas más estructurales. Si hay una aceptación tácita de este modelo y de esta forma de funcionamiento de la economía, querría decir eso entonces que en los próximos años veríamos la prolongación de esta larga etapa de crecimiento tan anémico, y en consecuencia estaríamos enfrentando un problema estructural que, en opinión de muchos, entre los que me incluyo, está alimentando muchas de las patologías sociales que vemos en México actualmente. Juan Carlos Moreno. Retomaría tu pregunta, coincidiendo con mis amigos, y gracias por la invitación, siempre aprendo mucho aquí además. ¿El debate sirve o no sirve? Bueno, es como es penal o no era penal, el debate se va a hacer. El punto es nuestra ciudadanía, ¿qué quiere ver en ese debate? Desafortunadamente hay una gran diferencia entre la arena y la fábrica. Este es un debate
que está el insulto, está el a ver quién habla mejor, tratar de no tocar temas espinosos, porque la idea es, yo me quiero ver mejor que tú, pero te voy a estar insultando. O sea, a mí me decepcionó mucho, buena parte de una cantidad de ataques y muy pocas propuestas. Pero si vamos a economía, yo creo que al ciudadano lo que le deberíamos de pedir o aconsejar, que vean no solo los debates entre los candidatos, que obviamente algo nos servirá, pero como tratan de evitar cualquier cosa que nos pueda doler, como impuestos, por ejemplo, nadie habla de eso, pero los debates entre sus asesores económicos, los asesores que, bueno, pues, digamos, de los 3 partidos que van punteando, Madrazo, Chertorivsky y Esquivel, esos debates han ido muy a fondo y ahí sí hay diferencias y matices importantes, coincidencias y disidencias que sí vale la pena. Y en última también las entrevistas a fondo con ellos, con cada uno de ellos, ya no que se estén peleando para ver quién se ve más guapo, sino qué es lo que se quiere. Coincidencias importantes, como dice Enrique, sí. Pero ¿qué es lo que tú querrías? Yo que querría de los debates, Sí. que se discutieran en serio las propuestas económicas. ¿Cómo se va a pagar lo que usted está proponiendo? ¿Quién va a planear esto? Preguntas importantes, por ejemplo. Uno de los candidatos dice que la planeación se va a hacer como siempre, hay un Plan Nacional de Desarrollo. Otro dice que va a haber un Consejo Económico y Social y otro no me queda muy claro qué dice. Por ejemplo, esos temas yo creo que sería muy bueno tocarlos, no sé si es con ellos sinceramente o si es con los asesores o es uno en uno en sesiones de, por ejemplo, aquí en este programa, sesiones de media hora con cada uno de ellos, que no estén tratando de, que estén construyendo, tratando de convencer. Eso es lo que a mí me gustaría. Coincidencias hay, autonomía del Banco de México, sí, coincidencias en una economía abierta también, y equilibrios macroeconómicos respetables que podíamos entrar a discutir qué quiere decir eso. Hace 2 semanas sacamos porque yo firmé, entre otros, 40 y tantas personas, un documento, y se publicó en la Universal a toda plana, que se llamó Preguntas a los candidatos a la presidencia de México. Y hay un apartado que le llamamos simplemente economía. Empezamos diciendo que el tema es que México no ha crecido lo suficiente y que habría llegado la hora de revisar los términos, los parámetros dentro de los cuales se ha movido nuestro desempeño económico, apuntando que según nuestro punto de vista, pues se ha apostado todo al crecimiento basado en las exportaciones y el mercado interno ha tenido, se dice así, un crecimiento inercial. ¿Tú irías por ahí? ¿Tú crees que eso es lo que evaden los aspirantes? Bueno, el tamaño del mercado depende de la cantidad de producción que tiene el país. Si se produce poco, pues el mercado va a ser muy pequeño. Y si el impulso son las exportaciones, y estas exportaciones están dominadas por empresas extranjeras con poco contenido nacional, pues es poco el motor que de arrastre sobre el resto de la economía. ¿Qué se debe de pedir? Es un modelo de crecimiento, que no lo han dicho, y estaría excelente que lo dijeran, es que fuera un modelo no basado en la inversión extranjera, sino en la inversión nacional. Y la extranjera tiene su lugar, pero que digan, vamos a impulsar la inversión nacional, cómo hacerla rentable para que ésta sea. No se puede basar en la inversión pública nada más. La inversión pública es muy pequeña con respecto a la inversión total. Depende de la inversión nacional. ¿Y qué depende de la inversión nacional para que tomen decisiones? Pues que sea rentable. Hay contradicciones también en lo que se dice. Se dice que se va a respetar todo, la autonomía del Banco de México, el Tratado de Libre Comercio, una serie la lista se va a cumplir. Pero por otro lado, se entra en contradicciones y que yo apoyo. Por razones sociales y económicas, por ejemplo, pues, ¿qué pasa con el maíz? Importamos prácticamente todo o gran parte del maíz que se consume en México, cuando somos la cuna del maíz. Eso entra en contradicción con otros compromisos que tenemos adquiridos internacionalmente. Entonces, como que nadie quiere enseñar todas sus cartas, pero hay una idea de trasfondo de que unos quieren seguir un poco con lo mismo y otros tibiamente dan vestigios de que quieren cambios, pero no se atreven porque no se vaya a espantar el electorado. Juan Carlos Moreno. Es que me iría a preguntarle a estos candidatos
¿cuál es lo que creen que en el fondo, como esa novela, ¿no? ¿Dónde se perdió el Perú? No era la palabra, pero en fin. No, ¿cuál hay es que una- decirla. Bueno, Pues, sí, Mario cuando se Vargas jodió, Llosa pues sí, la merece usó, pues sí, que lo claro. citemos, ¿no? Aquí no estamos en la catedral, pero No. igual conversamos. ¿Dónde se jodió el Perú? Pues ¿dónde se jodió nuestra economía? ¿Dónde se jodió nuestra sociedad? ¿Qué pasa con el trinomio desigualdad, falta de movilidad social, falta de crecimiento? ¿Cómo en la plataforma de cada uno de nuestros candidatos se interrelacionan estas cosas y cómo piensan atacarla? Si de repente dicen es que la desigualdad es algo social, bueno, ahí ya tenemos un problema. Es que el crecimiento con que la pura productividad avance, tenemos otro problema. ¿Cómo está esto? Y en última instancia, ¿cómo se va a pagar? Todos los candidatos han dicho, no más impuestos. Unos dicen, vamos a combatir la evasión, vamos a abrir la base, etcétera. Pero hoy en día, si siguiéramos en lo inercial, aunque la elección se prolongara, digamos, otros 3 años más, y siguiéramos con lo mismo, se necesita una reforma fiscal en este país, como muchas veces lo hemos dicho. Estoy seguro que los 3 candidatos lo reconocen, que no alcanza ni siquiera para cómo vamos, ya no sería como quisiéramos ir. Yo me iría a eso, ¿qué es lo que cree que está obstaculizando el desarrollo económico-social de nuestro país y por qué su plataforma lo puede comprender? No me critique a las otras, eso será otra historia. Cuénteme usted, ¿y cómo lo va a pagar? ¿Quién lo vamos a pagar? Enrique Provencios, terminamos esta franja. Retomando el trípode del que habla Juan Carlos. Desigualdad, crecimiento, inclusión social. Movilidad. Y movilidad, inclusión social. Bueno, el planteamiento y a lo que están emplazados los candidatos, creo, es a encontrar un planteamiento que por lo menos perfile una combinación virtuosa a partir de estos fundamentos. Lo hemos dicho en otras ocasiones y en el informe del desarrollo que elabora el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, hemos planteado que a partir de una estrategia que ponga en el centro la distribución y el crecimiento, sería posible articular una dinámica que, teniendo en cuenta que si hay cuellos de botella estructurales, facilite un crecimiento de más largo plazo. A la larga, lo que va a pagar una estrategia así es el crecimiento, la generación de más recursos y de más valor. Y en efecto, en la transición, sí se requiere estimular ciertos impulsos de la economía, entre ellos la inversión pública, que, como dice José Romero, es baja, pero que no puede seguir a largo plazo tan baja. Y ese es uno de los puntos que en efecto amerita más detalle y un pronunciamiento más claro. Vamos a una pausa y continuamos. Juan Carlos Moreno, y se nos ha ilustrado, se nos ha informado sobre el tema movilidad social. Los estudios del Centro de Estudios Espinosa Iglesias son incisivos, son muy interesantes y reveladores. Revelan, entre otras cosas, que no somos muy distintos del resto del mundo, en particular de los Estados Unidos de América, donde la movilidad relativa y la absoluta parece haberse estancado o aquietado desde hace ya mucho tiempo. Nos han advertido también otros colegas que la finanza pública no alcanza y que siempre andamos en el filo de la sierra de una crisis fiscal abierta. Y entonces ahí se dividen las opiniones. Algunos dicen que lo que hay que hacer entonces es controlar todavía más el gasto. Y otros dicen, tú lo has dicho, hay que hacer una reforma fiscal. Y sobre el crecimiento hay una extraña indefinición. Yo no he escuchado a nadie que me diga en un párrafo, no en un eslogan, que hay que crecer más, digamos, como proponemos en el PUED, que hay que doblar el crecimiento, que tampoco es muy satisfactorio, ¿no? Doblarlo de 2% a 4%, pero no se dice eso. Lo primero, la movilidad social, su estancamiento probable, o quizás su reversión, no me queda claro, ¿no? El tema de la fiscalidad
menguante o menguada, como diría David Ibarra, evanescente. Y el tema del no crecimiento es en efecto un trípode, pero es una especie de trípode desafiante, ¿no? O bien te lleva a un callejón sin salida. ¿Cómo, digamos, qué esperarías de cada uno de los tres candidatos presidenciales de partido frente a esta triada? Lo que esperaría es que reconozcan que los tres problemas están interrelacionados y que no puedes atacar uno y pretender que los demás se van a resolver por arte de magia, porque no ha ocurrido. Retomando lo de Estados Unidos, pues seguramente en Noruega también la movilidad es baja, no me sé los datos exactos, el CEI me va a corregir, pero es distinto no moverte entre los vagones cuando estás a un nivel de altura muy decente, a no moverte entre los vagones cuando estás en el barranco. Nosotros llevamos no sé ni cuánto, ¿no? La esperanza de nuestros chicos, la transición demográfica, o sea, ¿qué va a pasar con todos ellos? Entonces, en ese sentido, yo esperaría que los candidatos nos digan cómo se liga la desigualdad, como decía, y retomando lo que decía Pepe, si tenemos un mercado externo, porque al final los motores son el externo y el interno, si el externo está débil, necesitamos por el interno está ligado a la desigualdad. Entonces ahí una parte, ¿cómo le vamos a hacer una política más igualitaria en ingresos, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer con el crecimiento? Por el otro lado, viendo si quieres oferta, es muy difícil decir cómo crecer, pero es muy fácil decir cómo no crecer con inversión pública a la baja por 5 años consecutivos o más, ¿no? 5% anual en términos reales, no hay manera. Entonces hay que fomentar esa inversión pública, para lo cual necesitamos más ingresos. Entonces esta idea de la fiscalidad, como tú bien dices, que se nos ha ido, no solo es que hemos dejado de recaudar de manera decente, si ni siquiera gastamos de manera decente, Rolando. Lo que estamos haciendo en inversión, hay muchos de los proyectos, como hemos analizado, ni se evalúan, y algunos de ellos, qué bueno que ni siquiera se hacen, porque no hay una estrategia de desarrollo en el cual esto esté ligado. ¿De qué medida gastar más en 45, 450 programas de desarrollo social, que algunos de esos se repiten? Eso es bueno. Si los quitas, si soy el beneficiario, me imagino que yo me sentiría muy ofendido y muy mal. Entonces necesitamos replantear, cuando hablo de reformas fiscales, la parte de ingresos y la parte de gasto, la parte de fiscalización y la parte de endeudamiento. Y eso es lo que los candidatos en sus intervenciones, cuando están uno con el otro, no van a tocar. Entonces, eso es lo que me gustaría que analizáramos con sus asesores económicos, si es que ellos no pero se a mí me mandan parece esto, que nosotros no podemos rendir la plaza. No, bueno, que lo Los vengan y que lo candidatos son digan. los claro, responsables claro. de la conducción política nacional, los asesores Pero es son que hay esos una suma ahí que se asesores. hablan, entonces yo voy a subir impuestos, ¡pum! El populista va a subir impuestos, no, el neoclásico va a subir impuestos, el otro, no sé qué es, va a subir impuestos. Nadie va a decir que va a subir impuestos, nadie lo va a decir. Enrique, pero Y todos lo van a hacer. me recuerdas lo que dijo Jaime Ross en el debate con los asesores, representantes, que en Noruega el que ganó fue el que propuso aumentar los impuestos. Sí, claro, en Noruega. Enrique. Y que En Noruega. efectivamente, esa es una arista importante del debate, pero hay otras que también están relativamente ausentes. Hay componentes, pero no sistematizados, que es el del fomento productivo. También. ¿Con qué políticas de fomento industrial? En esta lógica de activar mercados, Claro. y una articulación nacional. ¿Con qué políticas en la industria, en la agricultura, en los servicios, el turismo, En la banca, en las incluso. economías de servicios financieros y sobre todo en los sectores más recientes de innovación, de conectividad, fomento tecnológico? Y creo que esa dimensión de las políticas sería muy sano que se discutiera, porque en efecto hay una discusión macroeconómica muy relevante, pero también hay una discusión de lo que se sigue llamando hasta ahora políticas sectoriales o de rama, políticas dirigidas al fomento productivo en algunos casos, a la mejor regulación en otros, a la articulación de encadenamientos productivos dentro del país. Y en esa dimensión creo que también falta mucho por escuchar y ver, pero también faltan algunas semanas y hay oportunidad para hacerlo. José. Mira, yo creo que no se concentran todos en a ver quién ofrece más. Tienes el salario mínimo universal, el salario universal,
el focalizado y el otro de becarios no sicarios y otras, pero en realidad no hablan del crecimiento porque hay unos límites al crecimiento económico. Si tú tienes un tratado de libre comercio, las políticas sectoriales, si están relacionadas con la exportación, están prohibidas. Si tú tienes un mercado de capitales abiertos, tu política monetaria no la puedes usar porque la tasa de interés está vinculada a los Estados Unidos. Si tú tienes una propensión a importar que es del 40% de lo que consumes, cualquier expansión pues prácticamente se filtra al exterior. Entonces los límites de lo que se puede hacer económicamente, estamos en una camisa de fuerza. Si tú devalúas para hacer más competitiva la economía, se te convierte en inflación. Entonces prácticamente no hay grados de libertad de moverte. Pero no ha pasado mucho de eso, ¿no? La inflación más bien vino por el famoso gasolinazo, ¿no? Sí, porque se transmite por los precios internacionales y además viene una contracción económica para que la gente... Bueno, lo que hablo es que hay, según el estado actual de las cosas y los compromisos internacionales que tenemos, los límites de lo que se puede hacer, los grados de libertad son muy pequeños. Entonces, cuando hablan de ayudar al campo, una política industrial, pues es dentro de los límites que permitiría la OMC y el tratado. Y en cambio es más fácil hacer propuestas de cómo redistribuyes el ingreso. El ingreso existente. El ingreso existente. Que estás sugiriendo, ¿no? Sí. Ajá. Pero hay que hacer, si se arregla el tratado, yo creo que va a ser un tratado menos favorable que el que teníamos. Eso no va a dar vías a más crecimiento. Entonces, ¿de dónde va a salir el crecimiento si seguimos haciendo lo mismo? Pues es difícil. Y hay una argumentación pues, que coincido en parte, pero es si se le redistribuye a los pobres, estos tienen una menor propensión a importar que los ricos para que se aumente el mercado nacional. Si tienen la misma propensión, pues la redistribución no estimula el mercado interno. Entonces, pues sí estamos en un verdadero callejón sin salida que hay que pues abrir la pared para salir de ese callejón Sí, pero hay que tener cuidado que no te caiga lo que está arriba de lo que derrumbas, ¿no? Es cierto, es cierto. Esa sería una de las preguntas, vamos a hacernosla en el próximo programa que pues, voy a grabar con ustedes, pero terminemos, Enrique. Bueno, en esta perspectiva que nos plantea José Romero, se abre un panorama más o menos ominoso. Y creo que amerita discutirse más a fondo, porque sí, en efecto, hay límites en este esquema de globalización vía Tratado de Libre Comercio. Nuestra expectativa de largo plazo seguirá siendo de bajo crecimiento, pero también plantea una interrogante. Eso quiere decir entonces que el conjunto de reformas que se realizaron entre 2013 y 2014 tampoco están ampliando nuestro margen de maniobra. Bueno, pero se nos dice que hay que tener paciencia, ¿no? Que rendirán. Que si se aguanta, rendirán, ¿no? Eso le dijeron a los rusos también. Habrá que discutirlo, porque justamente la expectativa para la próxima década, para el crecimiento de la próxima década, no pasa de 2.2%, 2.1%, de acuerdo a las estimaciones más recientes que toma en cuenta el Banco de México en sus encuestas a expertos. Si es así, entonces, con todo y reformas, el escenario es simplemente el inercial y decepcionante también. Y por tanto, vale la pena entonces sí plantearse si este modelo de inserción es el correcto y si no hay reformas o no hay margen de reformas en el marco de esta globalización. Claro, habría que asumir que en efecto hemos vivido o construido una encrucijada. Y la pregunta es cómo se sale de una encrucijada, si rompiendo las paredes o haciendo algo de artesanía. Vamos a preguntarnos sobre eso en el próximo programa. Enrique, Juan Carlos, José, muchas gracias. Buenas noches.